fuente inagotable y le damos gracias a Dios por estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo un tiempo de alabanza, de oración, de crecimiento en Él, de oración, porque entendemos que la oración del justo puede mucho y hay muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual cuando tú le crees al Señor, cuando tú activas las promesas, cuando tú vives conforme a los principios bíblicos. Hay algo que se activa en tu corazón. Quiero que hoy actives tu vida y decir: Señor, quiero que toda mi casa se conecte a la fuente en esta mañana. Quiero que toda mi casa se conecte al origen que eres tú. Quiero que hoy, Señor, puedas abrazarnos una vez más, puedas recordarnos una vez más lo especial que es tu paternidad. Quiero que puedas cerrar tus ojos en esta mañana, iglesia, y puedas darle gracias a Dios por un nuevo día. Dale gracias a Dios, porque si no fuera por Él, tú no estarías aquí hoy. Y definitivamente Dios es un Dios de cosas nuevas, dice la Escritura. Así que cierra tus ojos por un momento y vamos a orar, vamos a soltar una palabra sobre ti en esta mañana. Declaramos que cosas hermosas y grandes vienen para tu vida en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, eres real, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Y hoy solamente podemos estar agradecidos. Solamente, Señor, queremos darte gloria, queremos darte honra y queremos darte alabanza, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, quiero que puedas cerrar tus ojos, iglesia, y puedas declarar una palabra de victoria sobre cada uno de tus hijos, sobre cada una de las personas que están a tu alrededor. En esta mañana quiero que puedas recordar lo especial que eres tú para con Dios. Padre, honramos tu nombre en esta mañana. Invocamos tu nombre en esta mañana, invocamos tu nombre en esta mañana y declaramos, Señor, tu gobierno establecido en cada uno de nosotros. Declaramos tu gobierno establecido en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú sigues siendo Dios. Gracias porque tú sigues siendo el único y verdadero, Señor. Y hoy solamente queremos darte honra, queremos darte alabanza, queremos darte exaltación, queremos darte adoración en esta mañana, Padre. Gracias, amado Dios, gracias, amado Dios, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero que puedas acompañarme a las Escrituras, al Salmo 150. Puedes tomar tu Biblia con tu familia y podemos leerlo en voz alta todos juntos. Salmo 150. Decía el salmista: aleluya, alabado sea el Señor. Recordemos que la palabra aleluya significa alabanzas a Dios. Dice: alaben a Dios en su santuario. Es un mandato, alabar a Dios. Dice: alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con sonido de júbilo. Alábenlo con arpa y lira. Alábenlo con pandero y danza. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos resonantes. Alábenlo con címbalos de júbilo. Pero todo lo que respira, alaba al Señor. Quiero que puedan declarar esto conmigo. Declaramos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Puedes levantar tus manos al cielo en esta mañana y solamente decirle: Padre, gracias, porque yo respiro. Y dice tu palabra: todo lo que respira, alaba al Señor. Todo lo que respira, alaba al Señor. Quiero que puedas hoy respirar. Y si tú respiras, porque tú eres una obra preciosa de Dios, solamente dile: Señor, yo respiro y yo quiero adorar. Yo quiero alabar. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí. Agradecemos al Señor por esta semana que
que concluye y la semana que está iniciando. Es una gran bendición que podamos estar aquí, que podamos adorarle un momento, que podamos estar reunidos con el propósito de ser edificados en Él, en su palabra. Y quiero que hoy meditemos en algo que es importante para nosotros, y eso es en aquellas cosas que la Escritura dice que Jesús hizo. Quiero que empecemos leyendo lo que dice San Juan 14, 11 y 12. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice después, más adelante: creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El mensaje de hoy se llama las obras que hizo Jesús. Hemos usado mucho este pasaje para hablar acerca de las cosas mayores que están prometidas para aquellos que creen en Jesús. Y eso es importante y es algo que debemos buscar, pero no es lo único a lo que Jesús se refirió en este pasaje. Si lo vemos con detenimiento, Él habla de dos grupos de cosas. El primer grupo es las obras que Él hizo, y el segundo grupo es obras mayores que las que Él hizo. Lo voy a leer de nuevo. Dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y esa es la primera parte en la que hoy quiero que nos centremos. Antes de llegar a hacer las obras mayores a las que Jesús hizo, el primer paso es hacer las obras que Él hizo. Y entonces, después de llegar a ese punto, después de hacer las obras que Jesús desarrolló, poder superarlas como Él mismo estableció para todos los que en Él creen. Y vamos a ir citando varios pasajes en las Escrituras para ir entendiendo con mayor detenimiento qué es lo que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Cuáles son las obras que Él hizo? Y el primer pasaje que te voy a llevar es San Juan 9:4, que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquel que envió a Jesús es Dios Padre. Y aquí Él se refiere a que para Él era necesario hacer las obras de aquel que lo había enviado, que es Dios Padre. La parte que leímos de San Juan 14 dice: creedme que soy en el Padre y que el Padre es en mí. Y si no quieres creerlo de esa manera, te lo voy a decir con otras palabras. Dice: cree por las obras que hago. Él decía: mira, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, somos uno. Y si esa parte, digamos, te cuesta trabajo entender, aceptar, entonces hazlo a través de lo que miras en mí. Hazlo a través de las obras y crea a través de las obras que tú miras que yo hago. ¿Y por qué? Porque Él estaba diciendo: las obras que yo estoy haciendo son las obras del Padre, las obras que el Padre me envió a hacer. Entonces, cuando Jesús habla en la primera parte de su afirmación, donde dice que el que cree en Él, las obras que Él hace, esta persona también las podrá hacer. Debemos entender primeramente que las obras a las cuales Él se refirió y las obras que Él desarrolló a lo largo de su vida ministerial acá en la tierra
fueron las obras que el Padre le envió a hacer. Si esas mismas obras son las que aquellos que creemos en Él estamos llamados a desarrollar, quiere decir que las obras que estamos llamados a hacer son las mismas obras que Dios Padre establece. La fuente de las obras, digámoslo así, que debemos hacer como hijos de Dios, están en Dios Padre, que las replicó en Jesús y que Jesús, siendo modelo, las replicó en nosotros. Pero a nosotros hacer las obras de Jesús como hijo de Dios, estamos haciendo las obras que provienen del Padre. No estamos haciendo unas obras que a Jesús se le ocurrieron solamente, no, están alineadas con el corazón del Padre. Dice San Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús hizo, primer punto que te dije, las obras que provienen del Padre. Pero no solamente eso, acá dice que Jesús habló aquello que el Padre le mandó hablar. Actuó lo que el Padre le modeló, lo que el Padre le encomendó. Habló lo que el Padre también le encomendó. ¿Qué es lo que nosotros estamos entonces llamados a hacer? Antes de que pienses en hacer las obras mayores de Dios, para que tú puedas rebasar un parámetro, primero tienes que alcanzar ese parámetro y después pensar en rebasarlo. Pero no puedes pensar en estar por encima del parámetro si no has pasado primero hasta llegar al parámetro que te está sirviendo, que quieres rebasar. Y nosotros a veces estamos enfocados en hacer lo mayor, cuando ni siquiera nos hemos enfocado en hacer por lo menos lo que Jesús hizo. Y Él dice, el que cree en mí, y así empezó, las obras que yo hago, primeramente esas van a hacer. Y después lograrán rebasar lo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Porque eso es lo primero que debemos entender. Eso es lo primero que debemos tener claro. Primero entender entonces que Él fue enviado del Padre a hacer lo que el Padre ordenó y hablar lo que el Padre ordenó hablar. Dice después, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Vuelve a remarcar otra cosa. Hablamos de obras que vienen del Padre, palabras que vienen del Padre, imagen ahora que viene del Padre. Jesús dijo, el que está creyendo en mí, en realidad no está creyendo en mí, está creyendo en Él. Porque Él dijo, yo solo soy el camino para llegar al Padre. Yo solamente soy la vía para llegar a Él. Curiosamente en las iglesias hemos por momentos sacado del contexto a Dios Padre. Nos hemos enfocado mucho en el Hijo, nos hemos enfocado mucho en el Espíritu Santo, pero no nos hemos enfocado mucho en Dios, lo suficiente a veces en Dios Padre. El que demanda la adoración es Dios Padre. El Padre busca a los adoradores en espíritu y en verdad. A quien se le ora es al Padre a través del Hijo. El que concede es el Padre a través del Espíritu Santo. El modelo que Jesús siguió es el de Dios Padre. Hizo las obras del Padre, habló lo que el Padre hablaba, modeló y reflejó la figura de Dios Padre en su vida. Y dijo, el que está creyendo en mí, en realidad no está creyendo en mí, está creyendo en Él. Y el que me mira a mí, en realidad lo está mirando a Él. Porque lo importante es que todo sea direccionado hasta Dios Padre. Y Jesús cumple esa función porque la humanidad, el hombre, se separó de Dios Padre. Pero la figura de reconciliación, el camino de reconciliación, el camino de perdón para con Dios Padre, es Jesús. Y no estoy diciendo que con esto no le adores
o que con esto no le busques, o que con esto él pierda mérito para nada, porque él y el Padre son uno solo. Es nada más cuestión de entendimiento, es cuestión de que en nuestro corazón hay una mayor firmeza y que entendamos y que apliquemos correctamente aquello a lo que él se refería cuando habló de este pasaje. San Juan 12, 44 y 45, y luego voy a leer 49 y 50, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús pasaba horas orando en esa intimidad con Dios Padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Jesús en su humanidad, en su parte humana, acudía a Dios Padre para escuchar de Él lo que iba a hablar, para recibir de Él lo que tenía que impartir, para mirar en Él lo que Él tenía que hacer. Y eso es increíble, porque luego Él salía y sanaba gente, y resucitaba muertos, y ciegos recobraban la vista, y la gente se maravillaba y decían: ¿cómo este Jesús? Y Él decía: ¿de qué les maravilla? Yo lo único que hago es replicar lo que veo en el Padre. Yo paso horas con Dios Padre y el Padre me muestra lo que quiere hacer con esa persona, y el Padre me muestra lo que debo hablar, y el Padre me dice lo que debo hacer, y por eso todo es efectivo, porque yo solamente llego y hago lo que el Padre ya me dijo que quiere hacer, y obro lo que el Padre me dijo que quiere obrar, y hablo lo que el Padre me dijo que yo diga. Y cuando sale la palabra, cuando sale el mandamiento de la boca de Dios Padre, no hay nada que pueda impedirlo. Por eso a veces nosotros en nuestra vida ministerial batallamos tanto. Queremos sanar cuando Dios no ha dispuesto a sanar. Queremos liberar cuando Dios no ha dispuesto el tiempo de liberación. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Queremos hacer lo sobrenatural, pero no estamos dispuestos a pasar ni un minuto con Dios Padre. ¿Cómo vas a hablar algo que proviene del corazón de Dios si nunca te has tomado el tiempo de acercarte como lo hacía Él para escuchar primero lo que después vas a predicar, ministro? Predicas lo que escuchaste de otras personas. Replicas lo que otras personas dijeron. La revelación que Dios le dio a otras personas, pero ¿cuál es la revelación que te ha dado a ti? A veces queremos copiar lo que vemos que otros hacen porque vemos que funcionó, pero es que luego a ti no te funciona, y a veces nos terminamos convirtiendo en una copia barata de alguien. Hay cosas particulares que Dios quiere hablarte, hay cosas particulares que Dios quiere enseñarte, que no son para el de al lado, son para ti. Antes de estarte deslumbrando por hacer lo mayor, preocúpate primero por hacer lo básico que Jesús hacía. Y una vez que avances en esa parte, podrás experimentar lo mayor. Habla lo que el Padre habla. Enseña lo que el Padre enseña. Obra como el Padre obra. Mira, San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hizo lo que el Padre le dijo, habló lo que el Padre le dijo,
reflejó la figura del Padre en su vida, hizo los mandamientos del Padre, los acató, hizo también la voluntad del Padre en su vida. Hasta el último momento antes de entrar a la etapa más difícil de su vida humana, él dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino antes la tuya. Qué importante es que entendamos que toda nuestra vida debe estar alineada a la voluntad del Padre. Cosas que probablemente no queremos hacer, pero Dios quiere que las hagamos. Cosas que probablemente queremos dejar, pero Dios quiere que las mantengamos. Cosas que probablemente queremos mantener, pero Dios quiere que las dejemos. La voluntad de Dios, Padre, antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. Las obras que hizo Jesús, eso estamos llamados a hacer. Eso Él dijo: el que cree en mí, una muestra de que cree en mí, es que hará lo mismo que estoy haciendo. Pero no podemos decir que estamos firmes en la creencia que tenemos para con Jesús si en nuestro andar no reflejamos lo mismo que Él reflejó. Quiere decir que nos estamos engañando a nosotros mismos. Voy a leerte ahora lo que dice Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue escrito también tiempo atrás por Isaías. Dos bloques contempla el libro de Isaías. Esta primera parte que te leí, que se cumplió en la primera venida de Jesús a esta tierra, y una segunda parte que será cumplido cuando Él regrese. Pero esta primera parte nos muestra ahora con mayor aterrizaje. Ya te dije cuál era el modelo, cuál era la guía, cuáles eran las palabras, cuáles eran las obras que Él hacía. Ahora vamos a aterrizar un poco más, de manera específica, qué era eso que Jesús estuvo haciendo. Y acá nos dice, lo primero que Él dice: mira, yo fui ungido para que yo pueda hacer lo que fui mandado a hacer. El Padre me ungió. Importante, ungimiento. La separación, el apartamiento de Dios, la designación de Dios, el empoderamiento de Dios para ser enviado a hacer determinada obra. Y Jesús fue hecho así. En su naturaleza de hombre, Él no actuando como Dios, sino como hombre. No era suficiente su capacidad humana para hacer todo aquello que Dios lo mandaba a hacer. Todo aquello que Él ya sabía que tenía que hacer porque el Padre se lo dijo. Todo aquello que Él sabía que tenía que actuar porque lo había visto en el Padre. Ahora en el momento de hacerlo decía: me hace falta algo. Y el Padre entonces lo equipó, y lo primero que hizo fue que recibió un ungimiento para poder estar en condiciones de hacer aquello por lo cual fue enviado. Tiene que haber, para que nosotros podamos ver un desatar de nuestra labor en el reino de Dios, sea cual sea. No hablo nada más de ministro, sea cual sea. Tiene que haber una selección, algo que viene sobre nosotros para empoderarnos
alguien que viene en nosotros para transformarnos y para habilitarnos, para poder hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Y ese se llama Espíritu Santo. Fue ungido con Espíritu Santo y con fuego, dice la Escritura. Y en esta primera parte dice, yo fui ungido, y fue ungido para que yo pueda hacer lo siguiente. Mira todo lo que Él vino a hacer. Dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, dice en otro lugar. Sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Esto fue la parte central del ministerio de Jesús. A esto fue enviado. Dice el libro de Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él sabía lo que venía a hacer, ya lo tenía claro, pero necesitaba que ocurra algo antes de ser desatado en ese andar ministerial. Y eso era el ungimiento. Dios había establecido cómo iba a ocurrir y había establecido físicamente un hombre llamado Juan el Bautista, que iba a cumplir un propósito en un momento específico para que ocurriera el acto que iba a desatar en Jesús todo aquello por lo cual Él fue enviado, y lo iba a habilitar para desarrollar todo aquello que Él sabía que tenía que desarrollar. Por eso a veces las vidas ministeriales explotan a raíz de un ungimiento. Gente que puede estar por años batallando por sus propias cuentas, autoenviándose, pensando que va a poder hacerlo porque tiene determinada capacidad humana, porque tiene determinado talento, y se da cuenta que no fructifica hasta que no llega algo que puede ser muy simple desde el punto de vista humano, un momento en el cual hay un ungimiento y un envío, y de repente todo cambia. Como cambió en la vida de Jesús, cuando en ese momento se cumple la promesa de que, y se da físicamente y visualmente a la gente, y entonces viene un desatar de todo aquello que estaba ahí contenido para Él. Lo que Dios te mandó a hacer, lo primero es que debes pasar tiempo con Él para entenderlo en el corazón, para empezar a ponerlo por obra, pero también debes tener mentores espirituales, padres espirituales, que desaten tu potencial en Dios, porque ese es el diseño que Dios establece para su reino. Isaías dice lo mismo, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahora, voy a darte todavía más detalles, puntos específicos que podemos identificar a lo largo de la vida ministerial de Jesús, de cosas que Él puntualmente hacía. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús, como he dicho en otras predicaciones, el mensaje central que prevalecía en Él es acerca del reino de los cielos. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Eso es lo primero que vemos en Él, una predicación constante del evangelio del reino. Cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos esa comunión con el Padre y empezamos a recibir del Padre a través del Espíritu Santo
Todo esto que te expliqué que sucedía en la vida de él, porque somos ungidos también, el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces empezamos a manifestar las obras que Jesús hacía, o sea, las obras que yo hago. La gente que cree en mí las va a hacer. Una gente que cree verdaderamente en Jesús, en algún momento empezará a hablar de Él. En algún momento tocará a otras personas. En algún momento compartirá de su gloria. En algún momento lo exaltará. No puede una persona decir que cree en Jesús y nunca hablar de Él. Nunca compartir de su vida. Nunca compartir lo que Él hizo contigo. No. En algún momento cualquier hijo de Dios hablará forzosamente de esto que te estoy hablando. Hablará del reino. Antes de pensar en una vida de puros milagros a tu alrededor, yo te pregunto, ¿cuántas veces has compartido del reino de Dios con alguien? Segundo punto, ahora sí, vemos a un Jesús sanando enfermos, resucitando muertos, devolviéndole vista a los ciegos. Tantas y tantas obras que dice la Escritura que si se escribiesen no bastasen los libros para ponerlas. Pero no fue una antes una cosa de la otra. Esto fue resultado de todo lo que te he estado explicando. Esto no hubiera ocurrido si esto no hubiera estado antes. A veces queremos que esto ocurra sin necesidad de pasar por esto. A veces queremos ministerios que se meten en un microondas y salen en 2 minutos. Y duran toda la vida. No existe tal, mi hermano. La gente que no pasa tiempo con Dios, tarde o temprano quedará al descubierto. Porque todo sale a la luz. Tu nivel de espiritualidad, en algún momento la gente lo va a notar. Puede ser que al principio no, pero después de cierto tiempo la gente lo va a percibir. Y se va a dar cuenta de si lo que hablas tiene trasfondo, tiene sustento, o es simplemente superficial, o es copia de algo que estás viendo en algún lugar. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que haber fe para obrar estas cosas. Y es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo, el que cree en mí esto lo va a tener que hacer. En algún momento vas a tener que perder el miedo de orar por un enfermo y dejar que Dios lo sane. No eres tú, es Dios. En algún momento tendrás que perder el miedo de liberar a alguien que tiene espíritus inmundos en su interior. En algún momento la autoridad de Dios en tu vida tendrá que quedar manifiesta. En algún momento alguien te va a buscar porque tú has estado diciendo que eres hijo de Dios y te verás forzado a orar por alguien para ver qué ocurra en esa persona lo que has dicho que Dios puede hacer. En algún momento no vas a tener oportunidad de razonar las cosas, escúchame bien. En algún momento no vas a tener oportunidad de prepararlo. En algún momento Dios va a ponerte a alguien junto a ti para que tú en ese preciso momento obres lo que dices que Dios ha estado obrando. Y si no ha sido Dios lo que ha estado obrando en tu vida, quedará manifiesto en ese momento. Dentro de la vida ministerial también vivimos esto. Estando en un viaje ministerial, nos hospedan en una casa, nos reciben en otro país con mucha honra en ese hogar. Y las personas que nos reciben no sabían. Íbamos mi apóstol y un servidor. Y las personas cuando nos recibieron no sabían cuál es el ministerio que Dios había depositado en nosotros.
Nos recibieron como simplemente hermanos que íbamos a un evento en ese país. Pero estando esa noche ahí, compartiendo la primera noche, nos empiezan a preguntar, y entonces mi apóstol dice y me presenta con el ministerio profético que Dios puso en mí. A la mañana siguiente, cuando bajamos a desayunar, la mamá de la casa se acerca a mí, se sienta delante de mí y me dice, ¿qué es lo que está diciendo Dios hoy? Yo la volteé a ver porque fue algo así, una pregunta que no me esperaba. Yo le dije, perdón. Y me dice, ¿qué es lo que Dios dice hoy para nosotros? No había tiempo para pensar, no había tiempo para meditar, no había tiempo para ponerme a ver qué se me ocurría, para ver qué te digo al día de mañana, de acuerdo a lo que estoy observando, que eso ocurre también en la vida ministerial, en los que se dicen ser profetas. No. Yo la volteé a ver y le dije, en este momento, nada. Y empezamos a platicar, empezamos a desayunar. Y de repente volteé la vista y había una sillita de un bebé. Me quedé viendo la silla y después empezamos a salir. Íbamos a un lugar, íbamos en el auto y yo seguía pensando en la silla. Y entonces el Espíritu Santo abrió mi boca, me dirigí a ella y le dije, mira, esto es lo que Dios te dice hoy. Esa silla que está ahí en tu hogar, que tanto llamó mi atención, representa esto para ti. Y empezó a ver una descripción que Dios le daba a través de mi boca a la mujer. Ella solamente manejaba e iba sintiendo. Y bueno, hubieron varias cosas que Dios le dijo a ella. Llegamos al lugar al que íbamos, ella no dijo nada en el camino, solamente decía sí. Y después de estar caminando en el lugar, en un momento se acercó a mí y me dice, todo eso que tú dijiste es tal cual. Esa silla perteneció a tal persona y empezó a hablar. Yo no sabía lo que realmente ese objeto, cuánto tiempo llevaba ahí. No sabía absolutamente nada, pero Dios lo sabe. Las obras que Jesús hizo, también estamos llamados a hacer. Pero estamos llamados a hacerla en el tiempo y en la forma en la que Dios dispone que lo hagamos. No en tu tiempo ni a tu manera. Jesús obraba lo que miraba hacer al Padre, lo que escuchaba primeramente, y entonces hablaba. No hablaba por hablar. No profetizaba por profetizar. Así también debe ser con nosotros. Si Dios habla, habla. Si Dios calla, calla. En Lucas 6:2 podemos encontrar a un Jesús orando por sus enemigos, diciéndole, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué tanto nosotros hoy en día hacemos esto? ¿Qué tanto nosotros hoy en día, cuando vemos que alguien viene en contra de nosotros, atenta en contra de nosotros, de nuestra familia, habla mal de nosotros, nos critica, nos señala, inclusive nos injuria,
¿Qué tanto abrimos la boca para hacer lo que Jesús hizo? Y esta es una de sus obras. Orar por la persona y decir perdónalo, no sabe, no te conoce. No le tomes en cuenta lo que está haciendo. O a veces, sabiéndonos hijos de Dios, ungidos, decimos, no sabe lo que hace. A mí cada vez que me quiere tocar a alguien, le va mal. ¿Será que eso decía Jesús? No se atrevan a tocarme, no se atrevan a levantar la mano en contra de mí, porque soy el ungido de Dios. Yo no veo a un Jesús haciendo eso. Yo veo a un Jesús diciendo, Señor, perdónalo. Señor, no sabe lo que está haciendo, no te conoce, no tomes en cuenta la falta. No, Señor, no obres en contra de Él. Eso es parte de las obras que Jesús hizo. No maldecir ni enseñorearse de la posición que Dios le dio. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que hablamos. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y después, ¿para qué? Para que su carne mengue y para que su espíritu sea fortalecido. Dice que cuando regresó del desierto, regresó fortalecido en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Parte de las cosas que Jesús hizo fue orar y fue ayunar. ¿Hace cuánto que no tienes un ayuno? ¿O que no tienes un tiempo de verdadera oración? Pero quieres sanar, quieres profetizar. Y si eres ministro, quieres que tu iglesia lo haga. Y a veces hasta les pones cargas, dices, voy a llamar, voy a orar, voy a ayunar, y tú no haces nada. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Otro punto que él hacía era enseñar. No solamente predicaba, no solamente sanaba, no solamente hacía milagros. Los milagros los seguían. Él no seguía los milagros. Porque hoy en día ves a gente que sigue a los milagros y los milagros no los siguen a ellos. Jesús caminaba, hacía los milagros detrás de Él, respaldando quién es Él. Ese es el modelo, pero no solamente hacía eso. Dice acá que también se tomaba el tiempo para enseñar en las sinagogas. Se tomaba el tiempo para discipular al grupo cercano, en lo secreto, en lo privado. Lo que muchas veces a algunos no les gusta hacer, porque no son vistos. Porque no hay una red social, porque no hay una multitud, porque trabajar con 2, trabajar con 5, trabajar con 10, no se siente como trabajar con 1000, como estar en una plataforma y tener un estadio lleno, o tener cualquier cantidad de gente conectada a una red. Cuidado. La fama viene por hacer lo que Jesús hace, por vivir como Jesús hace. Él no buscó la fama lo persiguió. Si tú te afanas en hacer lo que Él hace, la fama llegará, pero no será algo importante para ti. Pero si tú lo que buscas es más la fama y descuidas esto, no tendrás ni esto ni lo otro. Jesús dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, como parte de sus obras, era servir a la gente y no que la gente le sirva a Él.
Él no llegaba a un lugar demandando que se le sirva. Él llegaba a un lugar esmerándose en servir a los demás. Fue Él quien lavó los pies. Recibió honra y la gente le servía y le buscaba. Pero Él era quien estaba al servicio de los demás. Como hijos de Dios, estamos llamados a una vida de servicio. Estamos llamados a una vida en la cual no nos enseñoremos con la gente que está bajo una autoridad espiritual nuestra, sino debemos estar al servicio de esas personas. Dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús discipuló gente, no les puso límites, los catapultó hacia adelante. Y eso es parte también de lo que estamos llamados a hacer. Discipular en la medida y buscando en todo momento desatar a las personas para que sean impulsadas más allá de lo que nosotros fuimos impulsados. Porque estamos haciendo lo que Dios manda hacer y lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo fue eso. Vino, sabía que tenía un tiempo, sabía que había cosas que ya no iba a poder hacer. Capacitó a otros y dijo: el reino de Dios no debe detenerse porque yo no estoy. El reino de los cielos tiene que seguir creciendo, sin importar quién sea el que haga la obra. Finalmente, quien se lleva los aplausos en todo momento es Dios Padre. Entonces, no importa quién es, lo que importa es por quién se está haciendo. Y entonces Él desató a los discípulos y les dijo: vayan, hagan lo mismo que yo y hagan más, no se detengan. En todo sentido, no se refería a hacer mayores cosas en los milagros solamente, se refería a que haya una mayor capacidad de servicio, se requería a que hubiera una mayor voluntad de oración, una mayor voluntad de comunión con el Padre, a que hubiera una mayor revelación, a que hubiera una mayor capacidad de atención, una mayor capacidad de discipulamiento de personas, hacer obras mayores de todas las obras que Él hizo, no solamente las obras milagrosas. Pero como iglesia nos hemos quedado en las obras milagrosas y estas otras. Esta es solamente una parte, mi hermano. ¿Y en qué momento te vas a enfocar a lo demás? ¿En qué momento te vas a enfocar al ayuno? ¿En qué momento a la oración? ¿En qué momento al discipulamiento de las personas? Eso también Jesús lo hizo. Él vivió en congruencia entre lo que veía, pensaba y hacía. Voy a leerte Mateo 23, 3. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús mismo lo decía, de las personas que ponen cargas sobre otros, pero ellos no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Qué triste que esto sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Y nadie de nosotros está exento de caer en eso. Es algo que debemos cuidar siempre. Jesús caminó sobre las aguas, caminó sobre la turbulencia, estuvo por encima de todo problema. Nosotros también podemos hacer eso, podemos llevar una vida de esa manera. Estás llamado a hacer las cosas que Él hizo. Estás llamado a vivir como Él vivió. Estás llamado a pensar como Él piensa, porque la Escritura nos dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad
para pensar, razonar, entender y actuar como Él lo hace. Lo que falta es disposición a veces. Lo que falta es deseo, convicción, para poner por obra no lo que nosotros queremos, sino lo que el Padre quiere para nosotros. Vamos a terminar orando. Si hoy tú has entendido en tu corazón que hay cosas que deben ser diferentes en tu vida, simplemente vamos a tomar un tiempo para decirle cada uno de nosotros a Dios que nos ayude a hacer los ajustes necesarios para hacer primeramente las obras que Jesús hizo y después terminar haciendo algo mayor de todo lo que Él estableció. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, acudimos a ti esta mañana, reconociendo que hemos fallado en muchas cosas, reconociendo, Señor, que hasta el día de hoy no podemos todavía llegar hasta esos parámetros tan perfectos que tú estableciste para nosotros. Reconocemos la falta de oración, la falta, Señor, de comunión contigo, la falta de ayuno por momentos en nuestra vida, la falta de servicio, mi Dios, la falta de comunión, la falta de búsqueda. Reconocemos que hemos hablado en muchas ocasiones cosas que no provienen de ti, sino que han salido exactamente de nosotros. Y que no nos hemos tomado el tiempo para realmente tomar de ti lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que antes que nuestra voluntad sea la tuya en nuestra vida, renunciamos hoy a nuestra voluntad, con tal de que tu voluntad sea hecha en nosotros. Si en tu vida estás atravesando por algún momento de dificultad, decisiones que no has tomado, te invito a que hoy renuncies a eso y le des cabida a Dios para que sea Él quien te muestre lo que es su voluntad para tu vida y para tu casa. Si lo sientes, díselo, no es una obligación, simplemente díselo con tus propias palabras. Señor, quizá hay cosas que no entiendo todavía, pero hoy decido rendir mi voluntad para que sea tu voluntad en mi vida y en mi casa. Ayúdame a obrar como tú obras. Ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a mirar como tú miras. Y que la gente pueda el día de mañana mirarte a ti en mí. Y también dame el valor. Úngeme para que yo pueda hacer todo aquello que tú me envíes. Dame el valor para orar por un enfermo. Dame el valor para reprender un demonio cuando sea el tiempo. Dame el valor, Señor. Dame el coraje para reflejar tu poder en mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que bendigas a cada persona que está aquí. Bendice, Señor, a cada uno, a cada hogar. Limpia el corazón de todos, mi Dios, y ayúdanos a serte fieles cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gran privilegio haber compartido contigo esta mañana. Desde Jesús, fuente inagotable, bendecimos tu vida y le damos gracias a Dios por la confianza de mirarnos, de escuchar, pero le damos sobre todo gracias a Dios
porque en tu corazón hay disposición para buscarle a Él. Ten un excelente día, te bendecimos y te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Bendiciones.